Seguimos en Weekend, señoras y señores, y ahora vamos a charlar de la reforma de la justicia. Digo, reforma es de la manera en que algunos medios de comunicación se refieren a ella. Estamos con un asesor, experto, el doctor Raúl Ferreira. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchísimas gracias por la invitación, No, Leo. a usted, a ver, tiene una larga trayectoria como profesor de la UBA, ha escrito muchos libros. Su cara no es conocida porque no es de los mediáticos. Me parece que eso también es positivo, ¿no? Porque a veces los medios de comunicación lo único que hacen es estigmatizar. ¿Cómo es esta convocatoria? ¿Cómo lo llamaron? Y después vamos a desandar este camino de cuál va a ser el objetivo final y el núcleo de la cuestión a discutir. Bueno, mi carrera profesional y académica se ha desenvuelto básicamente en la Universidad de Buenos Aires y concretamente en la Facultad de Derecho, de la cual soy profesor catedrático desde el año 2008. Y mucho antes de eso, es decir, profesor adjunto. Y la distinción ha sido del presidente de la República, que al considerar mi trayectoria académica y mi desenvoltura profesional, decidió convocarme como uno de los miembros de este Consejo Consultivo. Ahora, a mí lo que no me gusta, porque los medios a veces se enfocan solo en una situación, y lo tengo que decir. Esta reforma, lo único que resaltan los grandes medios es que es una reforma a medida de la vicepresidenta, que me parece que es muy corto, muy laxo a la vista de esta situación que creo que hace años se necesita realizar en la justicia. En primer lugar, no es una reforma judicial. Y en segundo lugar, tampoco, al no ser una reforma judicial, tampoco puede ser dirigida a la vicepresidenta de la República, a Cristina Fernández de Kirchner. Se trata concretamente de una invitación que nos ha hecho el presidente de la República para que pensemos sobre 4 áreas. Y en esa estancia de copensamiento que vamos a tener durante 90 días, el presidente nos ha pedido que le elevemos una descripción valorativa de estas 4 cuestiones que nos ha sugerido para reflexionar. Estamos hablando de la Corte Suprema, de la Magistratura. Estamos hablando de la Corte Suprema y su funcionamiento, de la estructura del Consejo de la Magistratura, de la posición del Ministerio Público y del juicio por jurados. Esas son las 4 áreas, las 4 áreas de conocimiento que el presidente nos invitó en el decreto con el cual nos nominó. Bueno, a ver, son especialistas, cada uno con diferentes perfiles, por supuesto. Ya tuvieron la oportunidad de encontrarse. ¿Cómo va a ser el encuentro? Tal vez cada uno tiene que presentar su posición o tiene que es una investigación y una exposición. Yo para saber los pormenores, ¿no? En el decreto presidencial se ha consignado que la primera reunión va a ser el día 18 de agosto. Así que todavía falta para eso. Lo que todavía no le puedo contestar es exactamente cómo vamos a hacer. Lo que sí está claro, que como muy bien señalaba usted, al haberse designado a la Argentina federal, están representadas aquí diferentes provincias, en la medida que pueda hacerse con un consejo consultivo de 11 personas. La Argentina tiene 24 entidades. Ya por ahí escuché que alguna provincia no había. Bueno, son 11. La única manera que había era que fueran 24. Sí, es difícil también para trabajar, ¿no? Claro, sinceramente. Intuyo que por esta razón, incluso uno de los miembros vive en Madrid desde hace muchísimos años. Claro. Es muy posible que nos comuniquemos de manera remota con alguno de los miembros, y yo voy a insistir para que los que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires, cumpliendo todos los protocolos, por ejemplo, los que cumplimos acá dentro del estudio, podamos reunirnos físicamente acá en el ámbito de la ciudad. Conjuntamente con los que están fuera de Buenos Aires, ¿no? Ahora, esta reforma llega en el momento propicio también, porque hay muchos que hablan que están en... No sé, yo creo realmente que es un momento justo para hacerlo, porque algunos se enfocan en la pandemia, pero si no, ¿cuándo sería esto? Lo que la audiencia tiene que saber, que la cuestión judicial pocas veces se ha discutido en la Argentina. Discutir la cuestión judicial significa cómo se llevan adelante los conflictos, cómo se resuelven los conflictos, cómo se terminan los conflictos y
cómo se tramitan en definitiva los conflictos ante el Poder Judicial. Esto, naturalmente, en la época de la fundación del Estado argentino se discutió en 1853 en adelante y no se vuelve a discutir, sino tangencialmente, hasta 1949 con la reforma constitucional. De ahí tampoco se volvió a discutir, con algún matiz, en la presidencia de Arturo Frondizi. En la reforma constitucional de 1994, tampoco la cuestión judicial, como la estoy presentando, se discutió, y es un mérito, sí, significativo, del presidente Raúl Alfonsín, haber incorporado la cuestión judicial dentro de la agenda de las políticas públicas y al configurar el Consejo para la Consolidación de la Democracia en su presidencia. Néstor Kirchner también lo incorporó y Cristina. Aquí, en este caso particular, el presidente de la República, en una de sus medidas, ha decidido consignar a la cuestión judicial dentro de las políticas públicas y, evidentemente, es una de las claves de su gestión presidencial. Bueno, pero para dejar en claro un poco, ustedes son un cuerpo consultivo. Lo que van a hacer es observar y cada uno a lo sumo dirá su parecer y qué se puede mejorar. Digo, esto después se va a transformar en ley y se va a discutir en el Congreso. Creo que no estamos haciendo foco en eso. Es absolutamente exacto lo que usted dice, Leo. En primer lugar, es un consejo consultivo y no es menor señalar que nuestra tarea es absolutamente honoraria y gratuita. Yo no hubiera aceptado de otra manera. Creo que... Es interesante que lo digan. No, sí, claro, yo soy un profesor de la Universidad de Buenos Aires, usted me presentó así. Sí. Entonces, como profesor de la Universidad de Buenos Aires, fui invitado como profesor de la Universidad de Buenos Aires y deseo llevar adelante mi tarea de este modo honorario y gratuito como, bueno, un pequeño grano de arena para la construcción de la República. Porque como constitucionalista estoy convencido que la cuestión judicial debe ser discutida. Independientemente de cómo señalaba usted, nosotros vamos a elevarle un informe al presidente de la República. Y con ese informe el presidente de la República luego verá si él lo transforma en un proyecto de ley y si eventualmente lo transforma en un proyecto de ley, irá a ser discutido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o en las dos cámaras. Nosotros cumpliremos con entregarle, creo que vence el 18 de noviembre, el informe que nos ha pedido. Ahora, se está focalizando mucho también en la Corte Suprema, en el número de miembros de la Corte Suprema, cómo recordar la mayoría automática, ¿no? Creo que se juega políticamente con eso. ¿Cuál es su pensamiento acerca de este tema? La Corte Suprema de Justicia es un tribunal concebido en el siglo XIX. Lo imaginó Juan Bautista Alberdi, teniendo básicamente el modelo norteamericano en su cabeza. Y Juan Bautista Alberdi, cuando imaginó la Corte Suprema, pensó un más alto tribunal de justicia para ocuparse de las cuestiones de Estado. Repito, la Corte Suprema para ocuparse de las cuestiones de Estado. ¿Qué ha sucedido sucintamente a lo largo del siglo XX? La Corte Suprema ha dejado de ser Corte Suprema y es más suprema que Corte. ¿Por qué? Porque no se puede ocupar de las tareas de Estado como estaba programada en la Constitución, porque tiene que ocuparse como última instancia de las cuestiones de derecho común. Y la Corte Suprema no es la última instancia. La Corte Suprema es la última instancia para algunas cuestiones que eventualmente pueden llegar a la Corte, Leo. No todo debe llegar a la Corte. Por eso la Corte hoy se encuentra completamente desbordada por miles y por miles y por miles de expedientes. Sinceramente, no es una cosa que se me ocurrió a mí antes de venir al programa, cuando usted me invitó, o la semana pasada. Hace más de 20 años yo he presentado ponencias en congresos internacionales donde propiciaba discutir nuevamente cuál es el funcionamiento de la Corte Suprema porque la veíamos atiborrada. Claro. A punto tal, que esto no lo dije en ninguna parte todavía, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Genaro Carrió, que era el presidente de la Corte designado por Raúl Alfonsín, cuando estaba jubilado de la Corte, publicó un trabajo doctrinario que llevaba por título Don Quijote en el Palacio de Justicia a propósito de cómo acceder a la Corte. Este trabajo fue publicado en 1990. Han pasado 30 años y del trabajo que acabo de señalar, nada prosperó, sino que empeoró, pero no por la Corte. Esto no es un juicio, lo que yo quiero que quede muy claro a la audiencia, esto no es un juicio sobre la tarea de los jueces de la Corte. Sino la funcionalidad.
yo creo que todos estamos orgullosos y estamos muy honrados de la Corte Suprema que tenemos. Y todos tenemos que estar muy satisfechos porque los argentinos y las argentinas tenemos uno de los tribunales de justicia más antiguos del mundo. Fue fundado en 1853 y su primer fallo fue en 1863. Pocos países en el mundo pueden decir, nosotros y nosotras tenemos una Corte de Justicia desde el siglo XIX. Precisamente mi aporte como constitucionalista, mi contribución es a copensar esta situación, a mejorar el funcionamiento y al mejorar el funcionamiento que se puedan dictar sentencias más desarrolladas y fortalecidas. Bueno, lo que se escucha, porque todavía no tuvieron la oportunidad de reunirse, es que tal vez sean temas específicos en los cuales se divida la Corte Suprema, en 2 o 3 cuerpos, no sé. Bueno, esa es una idea, no hay nada de eso todavía. No, le quiero ser muy claro en este punto. Como usted me señalaba recién cuando hablábamos del funcionamiento, lo primero que hay que pensar sobre la Corte Suprema es la estructura de la Corte. ¿Cuáles son las funciones manifiestas que le vamos a asignar y cuáles son las funciones no manifiestas? Esa es la primera discusión, Leo. Una vez que nosotros discutimos y nos ponemos de acuerdo cuáles son las funciones manifiestas, quizá, por ejemplo, la Comisión se pone de acuerdo y dice, bueno, vamos a dejar la Corte Suprema desbordada porque nos gusta que la Corte esté desbordada. Yo eso no lo voy a afirmar, pero puede ser que los colegas de la Comisión, del Consejo, piensen eso. Una vez que nosotros discutamos eso, luego tendría que venir una segunda discusión respecto del número de miembros que tiene la Corte Suprema. Pero vuelvo a repetir, a mi juicio, el número de miembros de la Corte Suprema no hace a la calidad de las decisiones. Sí hace a la calidad de las decisiones la arquitectura que tiene actualmente el tribunal, donde está tapada de trabajo por todos lados. Y lo que usted señalaba, a mi juicio, la Corte Suprema no se puede dividir en salas, no se puede distribuir porque la Constitución lo prohíbe en el artículo 108. Y por otro lado, la justicia federal, ¿no? Estamos hablando de una justicia que la verdad que uno siente que durante largos años está por lo menos observada, ¿no? De cuestiones de lentitud, en algunos casos se puede decir adrede, algunos momentos acelera cuando corresponde tal vez a un tamiz político que va sucediendo. ¿Qué tienen pensado, o por lo menos en su caso, con el tema de la justicia federal, si van a hacer alguna presentación? Nuestro ámbito de pensamiento sobre la justicia federal es muy limitado porque a nosotros se nos han asignado estas 4 áreas. Y dentro de la área que me parece que usted, que se insinúa en su pregunta, es la que tiene que ver concretamente con el enjuiciamiento criminal. Nosotros en ese caso vamos a tener que mirar los aspectos relacionados desde el proceso acusatorio que viene del Ministerio Público y hacer sugerencias sobre el juicio por jurados. Respecto al juicio por jurados, hay que recordarle a todos nuestros ciudadanos y ciudadanos que no tenemos que cambiar nada. Está en la Constitución desde 1853. Solamente tenemos que poner en marcha. Y ya hay varias provincias en la Argentina que tienen el juicio por jurados. Y la Constitución dice que los juicios criminales se terminarán por juicio por jurados. Tendríamos que cumplir con la Constitución nada más. Habría que ponerlos a trabajar de alguna manera. Exactamente. Doctor, estamos finalizando nuestra conversación. Primero le agradezco, la verdad, súper interesante y gracias por su tiempo. ¿Queda algo que, por lo menos como periodista, no estoy viendo y a usted le gustaría resaltar? Sus preguntas han sido todas muy sugerentes, inquietantes y profundas. La mayor tranquilidad a las ciudadanas y a los ciudadanos de los argentinos. Los miembros que estamos en el Consejo Consultivo vamos a trabajar con absoluta libertad, que es lo que particularmente me ha pedido a mí el presidente de la República cuando me convocó y tuve una charla individual con él. Él me pidió que trabajara, como no podía ser de otra manera, pero me pidió que actuara con absoluta libertad. Es decir, uno no se puede ejercer la libertad de cátedra en la facultad, en la avenida Figueroa Alcorta, y cuando está en un consejo consultivo no hacerlo. O sea, en mi caso particular voy a actuar con total libertad y voy a hacerle las propuestas que me parezcan correspondientes. Bueno, doctor, le agradezco mucho su tiempo. Señoras y señores, creo que algunas inquietudes de las que teníamos como periodistas, como ciudadanos, se han quitado por lo menos en este primer momento. Me imagino que durante estos 90 días van a empezar a surgir, por supuesto, temas en particular y esperemos, si el profesor así lo dispone, poder charlar de eso. Con todo gusto voy a estar acá todas las veces que me invite. Muchísimas gracias. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a un pequeño corte para seguir en Weekend.